Wii y Pepe Panda presentan Los Lee Bros, el podcast. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos aquí saludándolos en un episodio más de Los Libros, el podcast. Hello, Pepe Panda. Hola maestra, ¿quién la anda correteando? ¿Por qué tan rápido el saludo? Porque hoy quiero estar así fluida y casual. Fluida y casual. Ay, qué bueno, maestra, me da gusto. Que después de 18 episodios ya se sienta fluida y casual. Apenas este es el número 17. Te pido precisión. Yo he sentido como 18. Bueno, pues ya, concéntrate para que sepas en cuál número vamos, por favor. Sí. Sí, cierto, sí, cierto. ¿Qué tal? ¿Ya estás listo para un episodio más de intentar cultivarte un poco? Ya, maestra, yo siempre nací listo para esta dinámica literatura. Dinámica literatura. Iba a decir No sería literata, pero como que dije se oye medio feo. literaria, ¿qué tal? Era la palabra que estabas Literaria. buscando. Ándale, Muy esa bien. mera. Me da gusto Sí. que ya estés casi cerca de lo que andabas buscando. Hey. Sí, es que el 2020 no ayuda, pero sí. Dígame. Pues nada, que hoy te tengo preparado un librazo. Un Ok. librazo. Pero es una que... novela muy chiquita, muy digerible, súper ligera. No, pues de hecho no tanto, ¿eh? Ok. Hoy traemos para comentar en Los Libros, el podcast, a Emiliano Monge con su novela No contar todo. No contar todo porque aquí no damos spoilers. Exactamente, ya estaba pensando qué irá a decir nuestro siempre y dinámico chistorín Pepe Panda. Ese Pero lo qué tenía bueno. aquí desde que me dijiste qué libro íbamos a platicar. Y ya verá, Pues sí, me burbujeaba la boca por soltarlo. ya sé, ya lo sé que te burbujea todo, pero pues bueno, hoy te voy a ¿Qué, contar. qué pasó? ¿Es familiar? Bueno, ya, concéntrese por favor a lo que venimos hoy. Pues resulta que este autor es un autor pues joven, nacido en el 78, es Emiliano Monge, ¡Súper nacido en la Ciudad de chavo! México. Pues sí, es un autor chavísimo. Y nace en la Ciudad de México, él estudia ciencias políticas y tiene otras, o sea, pero ya tiene tiempo que se ha dedicado a las letras, ¿no? Tiene varios libros y este, que es No contar todo, aparece en el 2018. Ajá. Ok. Y entonces, pues tú sabes que ya te he comentado aquí en repetidas ocasiones lo que tiene que ver con los textos de autoficción, que a mí me gustan mucho, ¿no? Que Sí, por ahí tengo un seminarillo me he interesante. podido percatar durante estos 17 episodios. Bueno, pues todo este tema de la autoficción en donde el autor aparece como un personaje, porque las vivencias tienen mucho que ver, mucho como autobiográficas, también involucran la ficción, desde luego, ¿no? O sea, no hay un compromiso con la verdad como sucedería en una autobiografía en estado puro, pero realmente está mucho más inspirado pues en una cuestión biográfica que en una cuestión ficcional. Entonces, por eso se le llama a esta autoficción como un pacto ambiguo, ¿no? Porque como que le debes de creer, pero no le debes de creer todo, y pues ahí va, ¿sale? Y este es el caso de esta novela de Emiliano Monge, en donde, claro, como él dice, a partir de que que las historias suceden en cuanto son contadas, ya están pasando ahí por un filtro de ficción, necesariamente, ¿no? O sea, ya la manera en que tú viviste la infancia y la mía, que fuimos la misma, pero cada uno la va a contar como la vivió, ¿no? Espérate. Fue la misma, pero no en diferente, no, pero al diferente tiempo, mija. No, claro, porque tú eres mayor que yo y entonces pues tú ya con tu experiencia me puedes dar algunos tips de cómo eran aquellos fabulosos años antes de que yo naciera. Solo diré que eres mayor que el autor que estamos citando, reina. Bueno,
X, esa información al público no le interesa, no los distraiga. Entonces, pues bueno, Emiliano Monge escribe esta novela que, como te digo, es un texto de autoficción o una novela de no ficción, sin ficción. Hay varias maneras de denominar este tipo de textos, en el que involucra a 3 generaciones. Habla de la vida de su abuelo, de su papá y de él mismo. Uh-huh. Okay. Entonces, esta trilogía, digamos, esta trinidad, es muy interesante porque lo que tiene que ver con el abuelo está contado en primera persona, que es como lo que tiene que ver con el diario del abuelo, o sea, como un diario que encuentra. Ahorita te voy a platicar un poco de la vida del abuelo. Lo que habla sobre el padre está contado en segunda persona, porque entonces es como que va y entrevista a su papá y el papá le está contando todo. Y entonces todo está diciéndolo en segunda persona, o sea, todo lo va contando en segunda persona, así como tú, Emiliano, no me estés fregando con esto, ya sabes que estas historias no me gusta hablar y no sé qué. Y entonces todo el tiempo está en segunda persona y es lo relativo a la vida del papá. Y finalmente, lo que tiene que ver con Emiliano, con el propio autor, o el propio autor ficcionalizado como un personaje dentro de su novela, pues esto está contado en tercera persona, ¿no? O sea, el propio autor se desdobla para verse como alguien más y hablar sobre su persona en tercera persona. Entonces, bueno, eso ya te habla de una técnica interesantísima, ¿no? Sí, o sea, estaba así como tratando de sacar mi cuadernito para... Entonces, el abuelo es él. Sí, o sea, la verdad es que esa parte está muy padre porque, pues, justo son 3 maneras de enunciar a cada uno de los personajes y con ello también como deslindar que se trata de 3 personas distintas, pero ¿En un solo libro verdadero? Exacto, ya sabía que tu instituto queretano Soy Marista iba a salir a relucir. Pero, pues bueno, al final de cuentas, esta es la manera en que está contada la historia. Entonces, es muy interesante, pues como a nivel escritural, el cómo definió una persona para cada uno de los personajes, ¿no? Una persona para enunciarlos. Uh-huh. Ok. Y pues bueno, la historia empieza muy padre porque inicia con un episodio de la vida del abuelo, en donde el abuelo un día compra un cadáver, así como se oye de escabroso, compra un cadáver. O sea, ¿fue al Corpse Depot o qué onda? Algo así. Compra un cadáver, lo viste de él, le pone su arma que él usaba para todo y lo avienta en su camioneta a un despeñadero e incendia la camioneta para que todo el mundo lo dé por muerto y él se pueda ir a vivir la vida loca a Estados Unidos, ¿no? Ok. Ya sabía que esa parte de la historia te apasionaría. Entonces, pues el abuelo huye, se va de sus obligaciones familiares, digamos. Oye, ¿y sale en el libro dónde puedes comprar cadáveres para hacer ese Sí, trucazo? es una página web que no puedo decir al aire, pero sí. No, por supuesto que esto ocurre pues en los años 40, supongo, 40, 50. Y pues bueno, era cosa de cruzar la frontera así nada más, pues eran otros tiempos claramente, ¿no? Y el Me abuelo queda... aparece ahí. Pero entonces, pues obviamente los hijos y la abuela, ¿no? Pues se quedan tristísimos porque el abuelo murió y porque pues obviamente todo el mundo lo da por muerto, ¿no? Y entonces pues la abuela trata de sacar adelante a los hijos, en fin. Entonces todo esto es como pues la primera parte como digamos pues de un hombre que huye, ¿no? Aquí hay como una fuga que huye de sus obligaciones, etcétera. Entonces, la En verdad es que este es caso, interesante. yo lo veo como una fuga de talentos porque era un genio el abuelo. Ya Fue lo un sé. auténtico crack. Ya sabía que iba a ser tu role model, el abuelo de Emiliano, por eso ni te lo quería platicar. Pero bueno, al final, pues el abuelo se va, etcétera,
y un día de la nada regresa, ¿eh? Regresa y se apersona y a todo el mundo le da el infarto y lo quieren colgar de que por qué él se había escondido, pero pues ya como que se hartó de vivir la vida loca y regresa. Aguanté 40 años bajo el agua en mi camioneta, nuevo récord mundial. Ya lo sé. Entonces, pues bueno, pasa toda la vida, etcétera. Ahorita te cuento un poco más de cómo está esto de parte de la familia. Y luego la historia del papá, pues el papá igual, también el papá de Emiliano es un escultor que también tiene, bueno, que vivía muy resentido con su papá por hacer el numerito de la huida, ¿no? Y él realmente a quien reconoce como su papá es al hermano de su mamá, que es quien se hace cargo de ellos, ¿no? Uh-huh. Y entonces cuando aparece el papá, pues difícilmente logra perdonarle ese abandono, pero pues como esos patrones se repiten, él también abandona a su familia, ¿no? Y en un momento dado, él se va a hacer... ¿Porque le pasaron el tip del cadáver? No le pasaron el tip del cadáver. El tip del cadáver lo había hecho su propio papá. No, por eso, pero... pues... Entonces, bueno, él también abandona a su familia. De hecho, hay como un momento muy, muy conmovedor de la historia en donde ya lo están esperando porque regresa, como es escultor, él va a regresar de una como estancia artística que fue a hacer en el extranjero. Y entonces los niños, ya está la mamá con los niños esperándolo en el aeropuerto porque ya va a llegar el papá. Y de pronto, pues, reciben una llamada como de, ay, no, perdón, ya no voy a llegar hoy. Llego la semana que entra, y así se le va y pues no regresa. Voy por unos cigarros. ¿No? Claro, entonces Emiliano pues también empieza a hablar como de esta, pues de estas huidas de los hombres de su familia, de su abuelo, de su papá, y cómo él, pues para él realmente la huida ha sido esta cuestión que tiene que ver con la escritura, ¿no? O Uh-huh. sea, él dice, por supuesto que escribir este libro no fue para nada como reconfortante, ni me curó de todas mis heridas de la infancia, ni nada, sino que fue como mucha energía la que se invirtió en todo esto. Pero pues al final, pues él encuentra como estos episodios interesantes de la vida, tanto de su papá como del abuelo. Bueno, es que la historia, la anécdota del abuelo dándose por muerto, pues obviamente es maravillosa y es con lo que inicia el libro. Sí. ¿No? Gloriosa. Sí. Pero al final, pues de lo que habla Emiliano, concretamente en esta historia, pues tiene mucho que ver con huir, ¿no? Si tú te fijas, la palabra evasión, pues es como precisamente el retirarse, el fugarse, ¿no? El escapar. Y pues él dice, pues es que hay veces que muchos roles familiares no son impuestos y de pronto pues no todo el mundo lo soporta y entonces pues la gente huye de esas obligaciones y desde luego pues hay toda una línea de machismo en esta herencia familiar porque pues a los hombres nunca se les va a cobrar tan caro el que huyan, ¿no? Si una mujer se va y deja a sus hijos es como el peor monstruo sobre el mundo, pero a estos personajes pues hasta les hacen como una historia y regresan y los perdonan y la abuela quiere que el apellido perdure, el apellido monje, ¿no? Como tal. Bueno, a las mujeres que se van les escribe canciones Los Tigres del Norte. Ahí tenemos sí, claro. la tumba falsa, por ejemplo. Pues a propósito de los Tigres del Norte, ahorita te comento una anecdotita que hay por ahí del jefe de jefes, pero esto ahora un poco más adelante, porque te estaba comentando entonces sí. Que el libro... Pidos. El jefe de jefes es el abuelo. No. Nada más. Ahorita, bueno, este es el jefe de jefes de otra variedad, pero ahorita te cuento esa otra parte para que il capo di tutti il capi. Pero bueno, al final te estaba comentando que este título de no contar todo, pues tiene que ver como con esas historias familiares, ¿no? Que yo creo que en toda familia hay como estas cuestiones que nunca te enteras, que te cuentan hasta después de muchos años que fulanito en realidad nunca existió, o sea, que el papá de no sé quién nunca estuvo ahí, o que, no sé, ¿no? En todas las familias existen esas cuestiones y que a veces cuando preguntas, pues te responden justamente con evasivas, ¿no?
con esta manera de eludir la verdad, de eludir ciertas realidades. Esquivar ¿Estás de acuerdo? la Y responsabilidad. precisamente por eso me gusta como esta manera en que hilvana todo Emiliano Monge, porque habla como de este eludir con arte una situación, ¿no? Que es como cuando haces esas evasivas para no contar todo, pues es una manera de eludir la realidad, de eludir una dificultad prevista por ahí, pero también la evasión se refiere pues a la fuga, al escape, ¿no? Y entonces la misma escritura pues es como un escape, la literatura misma como evasión ya ha sido un tema recurrente a lo largo de la historia, ¿no? En donde es una manera de huir de la realidad. Y pues acá los hombres de la familia, de esta familia monje, han huido de muchas situaciones que les han estado como impuestas. Ajá. Entonces, la verdad es que esa parte está muy interesante como de todos estos escapes, de todas estas maneras de no asumir las responsabilidades y cómo pues ese machismo que viene pues desde que te digo del abuelo como por ahí de los años 50 hace eso y en fin, ¿no? Y después ¿Eh? el papá de Emiliano Monge, además de estas, o sea, él era escultor, pero además también él huye en otro momento de la historia, en los años 60, se une a la guerrilla en Guerrero, ¿no? Y entonces Mm. él incluso lo hacen preso en la cárcel de Lecumberri, porque pues él queda como un preso político por andar en la guerrilla, y también, o sea, él se va como a perseguir sus ideales, que Por ya un cuando momento, estamos por un momento pensé que ibas a decir, queda preso en la cárcel de tus besos. Ay, maldito Bacardí, otra vez les volviste a hacer la jugarreta a este muchacho. Oh, porque me pongo romántico, porque me pongo romántico, porque me pongo guarro, porque me pongo... No, ¿te parece? No, pues no, no eres fácil. Pero bueno. No, te decía que al papá de Emiliano estuvo preso en Lecumberri por haber estado dentro de la guerrilla en los 60 y pues él ahí se da cuenta que también muchos de los ideales políticos por los que él luchaba, ¿no? Por lo que él estaba como muy involucrado en todas estas cuestiones pues de la justicia social, de terminar con el régimen opresor, etcétera, todas estas cuestiones que estaban como muy efervescentes en los años 60. Y bueno, pues a la mera hora se da cuenta que también los líderes de ese movimiento en el cual él creía férreamente, pues también estaban súper coludidos y se vendían al mejor postor, ¿no? Tristemente. Pero bueno, pues ese es como parte del devenir de la familia. Y pues Emiliano aparece como un chavo enfermizo desde chico, o sea, como muy enfermizo, con una salud precisamente como delicada, que hacía que, pues bueno, al final que él se acercara mucho a los libros, ¿no? Justamente, a la Oh, literatura, a nuestro podcast. exacto, a nuestro podcast, pero desde antes de que existiera, Ah, se acercaba. Y pues bueno, al final, pues él como que trata de hilvanar estas historias de fuga, ¿no? De fuga de su padre, de su abuelo, de su padre y de él. Y entonces a mí me gusta esta manera de concatenar la palabra evadir desde una realidad físicamente y evadir con no contar todo, como dice justamente el título de la novela, o sea, ¿no? agarró todas las acepciones que pudo encontrar. Así es. Pero además de toda esta parte como literaria que está muy interesante y que cuando me decías que si era una novelita fácil y no sé qué, como siempre digo, pues sí, realmente no es una novela que sea difícil de leer, pero no es una novela sweet como hemos platicado con otras, ¿no? O sea, esta no es una novela como, ay, cosas tan lindas, sino que pues es una novela de masculinidad tóxica con palabrotas, con cierta Ey, violencia, ¿no? ay, no, qué horror. Sí, ya sé. Eso, de eso que no te gusta casi, Mm-mm. de eso hay mucho dentro de la novela, ¿no? Pero bueno, esto lo digo porque yo sé que hay gustos lectores a quien no necesariamente les gustan ese tipo de cosas, pero Qué al feo que final pues sean es muy así. real, ya sé. Y pues bueno, como parte del chisme, así como adyacente que hay ahí, porque por una parte esta es la realidad,
estos hombres de la familia Monge, pero también esto queda como retratado sobre un paisaje nacional que es interesante, ¿no? Porque entonces resulta que, ya ves que te comentaba hace un momento, que cuando se va el abuelo, el que se hace cargo de la familia del papá de Emiliano, ¿no? Es el hermano de la mamá. Y su mamá era, que es la abuela de Emiliano, es Dolores Sánchez Celis. Ajá. Este nombre Ok. tal vez no te dice mucho, pero resulta que este es el papá. Leopoldo Sánchez Celis fue un gobernador de Sinaloa, hermano de la mamá de la señora Dolores Sánchez Celis, que es como el abuelo que se queda en funciones porque es quien se hace cargo de los hijos, ¿no? Es el hermano. Ajá. Pero, pues, Entonces es Monje Sánchez. Monje Sánchez es el papá. Emiliano ya es ya es el Ah, el nieto. papá, sí, 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 tienes Ajá, toda la razón. no te me confundas. Ujú. Y, pero bueno, pues Leopoldo Sánchez Celis es su guarura más destacado era Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, Con razón ¿no? el Sánchez Celis me sonaba. Yo dije, Claro, como que lo vi, esos apellidos como que me sonaban. Rodrigo Murray lo caracteriza en la serie de Narcos, Ajá, este yes. personaje, y pues a Miguel Ángel Félix Gallardo lo caracteriza Diego Luna, ¿no? Que es Sí, el jefe de jefes. Y que entonces Félix Gallardo era el guarro de Sánchez Celis. Y entonces, pues aquí viene como toda una dinámica interesante porque aparece como este surgimiento del narcoestado en los 60s, ¿no? Porque él era el gobernador y en la novela aparece como, pues, Félix Gallardo solo era mi escolta, ahí está, él enseñaba a tirar, o sea, a usar armas a los hijos y a los nietos incluso, creo, porque pues bueno, era como con el que convivían todo mundo. Y pues Leopoldo Sánchez Celis también él decía, si se va a abrir el restaurante, yo digo, ¿cuándo? Ahí con la familia, él intervenía porque él era como el tío gobernador, ¿no? El tío incuestionable, a quien no se le puede decir nada. Y pues por ahí hay como una vaga alusión a que el abuelo, o sea, su cuñado, pues también en algún momento le ayuda en el trasiego de la droga hacia Estados Unidos, ¿no? Que es donde finalmente así es como ellos están, eh, o sea, el abuelo de tanto estar pasando cosas a California, pues es cuando descubre que California le gusta más que México y es cuando finge su muerte, ¿no? Eso aparentemente queda ahí de manifiesto. pues ya sé Entonces, de pues dónde bueno, sacó el cadáver. pues sí, también no está tan difícil en el mundo en el que se manejaban, ¿no? Ujú. Y, ay no, ya se nos fue el que no era. Y entonces, Y se fueron en el Winnipeg. siempre nos pasan cosas así, pero es parte del show. Eh, Oye, pero entonces, pues bueno, al final esta novela la verdad es muy interesante, como ya te platiqué, o sea, toda esta relación de cómo la familia se inserta, o sea, como una historia de familia, pues obviamente esto te deja más claro por qué hay tantos claroscuros en una historia de familiar, ¿no? En lo que parecería ser muy, muy sencillo, muy casual, pues de pronto resulta que, pues que tenemos a un tío con un historial complicado y que se inserta también muy bien dentro de la historia de nuestro país. Bueno, no pero sé si muy bien, pero pues tristemente así ha sido, ¿no? ya no digas que hay claroscuros en una familia porque se nos pueden ofender. Ah, sí, claro. Puede Ya solo tomarse como hay un comentario racista o clasista, pigmentócrata, minimalista, todo. ya lo sé. Pero bueno, pues entonces es una novela muy interesante de leer, como te digo, tiene de todo. Tiene también, hay momentos en que Emiliano le pregunta a sus tías qué le pueden contar de toda esa historia, de cómo, de cuando el abuelo se fue, cómo vivieron, etcétera.
y pues ya te imaginarás que hasta le manejan el, ay, Emilianito, a mí ni me preguntes esas cosas, y, o sea, es esa voz de las tías, saludos a todas nuestras tías, que pues, que están ahí presentes, que son como quienes guardan esta tradición de la memoria de las familias, y que la van heredando, y que pues de pronto él dice, pues a ver, cuéntamelo como tú lo viviste, y pues él va tratando de hacer esos acercamientos de primera mano a la historia de su familia, ¿no? Le puede preguntar si sí fue cierto todo lo que cuentan en Narcos. Qué padre, Claro, que ahí de primera mano tiene toda la información, ¿no? así es. Sí, pues la verdad es que para quien, yo no he visto la serie de Narcos, identifico más o menos quién es quién ahí, pero pues bueno, seguro que quien tenga esa serie vista y quiera leer el libro, además, digo, finalmente no está el centro de atención, desde luego, por mucho no está en la cuestión del narcotráfico, pero bueno, pues ahí queda como telón de fondo y queda como ese guiño de, pues ese es parte de la familia, ¿no? Sí, Y guiño, guiño. al final más, está mucho más centrado, como te decía, en esta cuestión de la fuga, ¿no? De huir, de escaparse, de no asumir las responsabilidades o los roles, ¿no? Obviamente en un machismo muy, muy latente que está también ahí dentro. Y, y pues bueno, la novela la verdad que es muy recomendable. Como les digo, no esperen palabras dulces, sino palabras de macho que se respeta. Y pues ahí está. Y técnicamente como muy bien hilvanada con esta cuestión de la primera, segunda y tercera persona, ¿no? ¡Harta testosterona! Demasiada, diría yo. Pero no, muy bien. Además, Emiliano Monge también es un tuitero muy frecuente y muy activo. Ahí por si lo Oye, quieres también seguir. ¿y lo de jefes, te acuerdas por lo de Félix Gallardo? Sí, porque se supone que la canción, o sea, a Félix Gallardo pues le decían el jefe de jefes. Se supone que la canción de los Tigres del Norte Sí, tiene como esa dedicatoria, ¿no? Esa va para él. sí, pues eres el que organizó todo, a todos. Ah, Ajá. luego se hizo Sí, o un... sea, mi narcocultura no es tan vasta porque como que me pone nerviosita, pero pues bueno, ahí te dejo ese dato por si lo quieres checar con las series que están en tu haber. Que veas que todo se liga, o sea, mis comentarios no son tan random. Sí, Muy ya lo bien, sé. maestra. Así es, así que este libro te gustaría también. Voy a conseguir una foto del abuelo de Emiliano. ¿Emiliano o Emilio Monje? No, Emiliano Monge. Emiliano Monje para Ujú. tenerla en mi cartera. Sí, ya lo sé. Ahí lo puedes poner. Y pues bueno, quien lo quiera leer está en Random House Mondadori y pues puedan conseguirlo. Nos preguntaban si ya estaban abiertas las librerías, ya están abiertas las librerías, y si no, pues también lo pueden pedir en línea, ¿no? Pero Y mejor pues ya, consuma local. sí, consuma local, yo también eso es lo que digo. Ahí está Sí, la librería Sancho Panza, la librería Pessoa, la librería La Comezón. Hay varias librerías queretanas a las que puede uno acudir y consumir local. sí, de acuerdo. Y si necesitan sombreros, ahí está Sombrerería La Popular. Ahí Panda nos está portando hoy una gorra con el logo de Sombrerería La Popular, su casa desde 1907. Aparte, o sea, no es por hacer comercial, bueno, más que nada, sí es por hacer comercial. Vamos a organizar una rifa, o sea, métanse a la página de Facebook, a Sombrería Popular, ahí viene la dinámica, o también se puede meter al Twitter. Está muy padre, estamos teniendo una muy buena respuesta. Ayer se publicó, nada, van a ser 24 números. Y lo vamos a hacer a la vieja escuela, con una ruletita que tenemos bien padre. O Muy sea, todo bien, lo vamos a hacer vintage. perfecto. Pues ya saben, si quieren inscribirse a la rifa. Y pues hoy voy a mandar saludos a don Paco Rosales, que descargaron en el Spotify solamente para escuchar los libros, el podcast, y ya se lo pusieron en su pantalla principal y nos escucha. Entonces le mandamos muchos saludos. Y ya tiene 2 de nuestros libros
que le regalaron después de que escucharon los episodios aquí. Entonces también saludos a Paco y a Pati, que fueron mis promotores con Don Paco. Ahorita que dijiste eso, también me acordé que ya nos pueden escuchar también en Deezer y en TuneIn Radio. Sí, caray, vamos ampliando nuestras plataformas. Ahora también hay que tratar de ampliar nuestros escuchas. Nuestro Así auditorio. que si les gusta, recomiéndenos, por favor. Pueden ahí añadir varias estrellitas en las reseñas, en Apple Podcast. Ahí les da para que nos califiquen. Y pues ojalá que nos califiquen bien, ¿no? Sobre todo. También les comento que también nos pueden escuchar en Bullhorn. Es una de Ajá. podcast, pero por alguna extraña razón no está disponible para México la app. ¿Ok? Ok. Pero ahí nos encuentran en la página de Bullhorn. Muy bien. Para nuestros escuchas internacionales. Sí. Y pues bueno, aquí desde Querétaro, México, les mandamos un saludo enorme y síganos escuchando. Recuerden Pidos. mis redes. Pidos. A ver, Es que quería mandar un saludo a Viri Orozco, ok. que siempre me anda regañando por mis chistes políticamente incorrectos. Espero que hoy ninguno le haya causado conflicto. Te mando un beso. Saludos, Viri. Gracias por escucharnos semana a semana. Trato de educarlo, pero te juro que es lo más que se puede. Ahora sí, ahí tus redes, niña. Muy bien. Pues nada, síganme en Instagram como @libropensadora y ahí estaremos comentando los libros de los cuales platicamos aquí. Ahí pueden dar sus comentarios ustedes también y otras cosas. Y pues no olviden seguir en YouTube Colectivi, como colectivo, pero con I. Sí, suscríbanse, porque se vienen cosas nuevas, muy bonitas, ¿eh? A mí me pueden seguir en @PepePanda, en Twitter, en Instagram, y denle like también a Sombrera Popular, también a Colectiví, todo. Luego ando de mercenario y también a Libertadores de Querétaro, ya luego les tendremos más cosas, ¿verdad? Creo que vamos a tener que hacer un podcast para anunciar solamente todas las puras redes sociales porque duramos horas en diversificación total. Vamos a hacer Pero un bueno, programa vayan siguiendo una a una. Una Vamos a a hacer una y van a ver que todos los va a ir conectando con todo. al rato así de, la señora Domínguez vende lavadora en perfectas condiciones. Ya sé, estamos a nada de que eso suceda, pero bueno, antes que nos volvamos un aviso de ocasión, les mandamos un saludo y síganos escuchando y sigan leyendo. Un beso, bye bye. Bye. Gracias por escuchar. Los esperamos en el próximo episodio de Los Lee Bros. Por Colectivi.